Bien, amados, el día de hoy vamos a continuar con nuestro discipulado, la honra en el llamamiento, ¿no? Hemos aprendido, amado, que el llamamiento lo da Dios en toda su dimensión. Él es el que nos llama, Él es el que nos ha escogido, Él es el que nos ha privilegiado con un llamamiento. Él es el que ha procurado que nosotros seamos sus servidores en medio de la iglesia. Es bueno saber que no hay ninguna posibilidad de arrogarnos algún mérito en el llamamiento. Dios nos ha llamado y nos ha llamado por la excelencia de su elección, y damos gracias al Señor por ello, porque nuestro Dios así le plació. La semana pasada leímos, la última parte que vimos la semana pasada fue, hablamos acerca de la claridad que el apóstol Pablo tuvo en su llamamiento, ¿no? Dijimos que toda persona que es llamada por Dios a ejercer autoridad, la debe ejercer primeramente el ingrediente principal. Uno de los 4 últimos textos que leímos la semana pasada fue que cada persona que ha recibido autoridad la recibe para edificar y no para destruir. Eso es lo primero, ¿no? Y el apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios, ¿no? En Segunda de Corintios capítulo 10, verso 8, dice, porque aunque me gloríe más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. Entonces, si hay algo que usted debe siempre administrar en su vida, es que todo lo que Dios a usted le da es para edificar. Siempre es para edificar. Siempre es para edificar, honrar, reconocer. Siempre es para aportar a todos aquellos que están a su alrededor, ¿no? Primeramente familia, esposo, esposa, hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo y un sinfín de personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el llamamiento de Dios tiene que ver con todo esto, ¿no? Leímos también que la claridad que se debe tener en el llamamiento es importantísima, ya que el que no tiene claridad en su llamamiento, ¿cómo defenderá lo que Dios le ha dado? Entonces, usted tiene que saber a lo que Dios le ha llamado. Eso es importante. Si Dios no se lo ha manifestado, no se inquiete, en algún momento Él lo manifestará, ¿no? Lo importante es que usted permanezca y persevere en buscar ser honrado por Dios, porque Dios honra a todos los que llama, Dios los honra. Ahora, normalmente la función que Dios nos llama a ejercer casi siempre no está de acuerdo con lo que nosotros queremos. Usted tiene que ir convencido de que Dios a usted le va a llamar a algo que usted no ha elegido, pero que Él sí lo ha elegido, porque no tan solamente conoce sus capacidades, sino que también conoce lo que usted aún no conoce de usted mismo, que son sus competencias. Entonces, el apóstol Pablo declaraba en Efesios capítulo 1, verso 1, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿no? Ahí está el énfasis, por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no fue apóstol porque él quiso, sino que estuvo la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. En Primera de Timoteo dice lo mismo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, ¿no? Primero habla de la voluntad y después habla por un mandato. Por lo tanto, todo lo que usted es y lo que yo soy, está la voluntad de Dios y el mandato de Dios para hacer y ser lo que Dios ha destinado que nosotros seamos. Por lo tanto, Pedro también lo confirma de la misma forma, porque no tan solamente Pablo habla de esto, sino que el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Él habla de su apostolado, pero habla también acerca del servicio. Por lo tanto,
El apostolado tiene que ver con un servicio, ¿no? El apóstol es un servidor, ¿no? A diferencia de muchas cosas trastocadas que hubieron en algún momento con respecto al apostolado, el apostolado es uno de los servicios más honrosos que tienen los ministerios, no porque los demás no lo sean, sino que porque el apóstol establece fundamentos, ¿no? Y establece directrices. Tiene la capacidad de vislumbrar los ministerios en las demás personas. Es muy completa el apostolado, juntamente con el profético, y el desarrollo pastoral, el evangelístico y el de la maestría son cosas que ninguna puede sustituir a la otra, ¿no? Un apóstol no sustituye a un pastor y un pastor no sustituye a un apóstol. Un evangelista no sustituye a un maestro, ¿cierto? Y un maestro no sustituye a un profeta. Todos dependen el uno del otro. Entonces, dentro de esta competencia, ¿no? esta honra de parte del Señor nos permite a nosotros trabajar y desarrollarnos en estas diferentes áreas. Pero hay una infinidad de dones y hay una infinidad de ministración a través de esos dones, por medio de los 5 ministerios, que son amplios dentro de la iglesia. Y usted puede tener una función dentro de ello. Ahora, todos nosotros, dentro de las capacidades dadas por Dios, tenemos un llamamiento que tenemos que descubrir. Por lo tanto, Pablo, el apóstol Pablo, estaba tan seguro de lo que Dios le había llamado a hacer, él estaba tan convencido, él tenía una certeza, una convicción tan grande, que no escatima decir de sí mismo, ¿cierto? Pablo, ¿cierto? Apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios. Entonces eso es tremendo, porque usted tiene que tener esa seguridad. Entonces yo, la semana pasada cuando yo le decía, no, yo soy pastor, un ministro llamado por el Señor, por elección divina, ¿no? Y no por elección humana, ¿no? Aquí no tiene que ver lo que yo escojo, tiene que ver lo que Él me manda y me ordena con respecto a su llamamiento. Entonces, dijimos en esa oportunidad, y fueron las últimas 3 citas que leímos en esa oportunidad, y definíamos todo esto de esta manera, ¿no? Saber quiénes somos o quién eres tú en Dios nos va a evitar un montón de tropiezos y sinsabores, especialmente cuando estemos a expensas de los cuestionamientos del enemigo, que tiene muchas estratagemas para poder engañarnos y hacernos dudar. Normalmente el enemigo, cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, cuando el Señor nos ha llamado y nos ha escogido, normalmente Él nos trae nuestro pasado para estorbarnos en nuestro presente. Él es muy mentiroso en cuanto a eso, ¿no? Entonces, Él siempre quiere convencernos que no nos vamos a poder desligar de nuestro pasado, ¿no? Como esa famosa frase que se creó hace unos años atrás, cuando se decía, tu pasado te condena. ¿Se acuerda que esa frase fue una frase muy, muy dicha durante mucho tiempo en la televisión y en las redes, ¿cierto? Y una persona nomás era importante y ponían abajo la frase, pero su pasado la condena, ¿no? Claro, al que condena ese pasado es al diablo, que no logró esclavizar a esa persona, ¿no? Claro, porque los que hemos sido salvos y los que hemos sido rescatados, tenemos todo un pasado, pero al final ese pasado condena al enemigo que no logró con Dios y conmigo, con Dios y contigo. Porque lógicamente si Dios a ti te empoderó, te sacó, te limpió, te lavó, te redimió y te santificó, Satanás no pudo hacer nada para hacerte volver a la mazmorra en la cual en algún momento nosotros estuvimos. Entonces, al único que condena ese pasado es a él, que es infructuoso, ¿cierto? Que no sabe hacer bien su trabajo, aunque parece que lo hace bien, pero no lo hace tan bien, porque el que sí hace un buen trabajo e hizo un buen trabajo y aún lo sigue haciendo es Jesucristo el Señor. Amén. Y Él lo que comienza lo termina, ¿no? Entonces, en medio de todo aquello, digo todo esto, porque en el llamamiento nosotros necesitamos esto. Necesitamos pararnos, ¿cierto?, con esta seguridad. Otra cosa, igualmente, y esta es la quinta parte que estamos viendo del tema del llamamiento de Dios. Otra cosa importante en el llamamiento del Señor es el corazón. Si no hay corazón, no se puede entrar a una vida de llamamiento en el Señor, ¿no?
Porque al reino de los cielos, al reino de los cielos se entra con el corazón rendido. No se puede entrar al ministerio del Señor que se desenvuelve y tiene la plataforma del reino de Dios. No se puede entrar con un corazón diezmado. Tú tienes que rendirlo totalmente. O sea, aquí no es que tú des el 90, el 80, el 70, el 99, tiene que ser el 100. Si no es el 100, no es nada. ¿No? Si no es el 100 para Dios, no sirve para esto, no califica para esto. Tiene que ser el 100%. Entonces, si no hay corazón, no se puede entrar en esta vida de reino, en la vida de los cielos. Porque para servir al Señor hay que amarle, ¿no? Y hay que amarle. Y para darle esa distinción al Señor de que Él sea el todo en nuestras vidas, es necesario que le amemos como Él merece ser amado, ¿no? Y la Biblia nos enseña cómo Dios merece ser amado. Porque nosotros, por eso si tú haces un análisis de nosotros no merecíamos ser amados. ¿O no? No merecíamos ser amados. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesucristo merece ser amado por lo que hizo por nosotros? Claro que sí. Si los que no merecían ser amados éramos nosotros. Pero Él demostró que no tan solamente merece nuestro amor, es que no nos queda otra forma de responderle a Él, sino que amarle como Él merece ser amado. No así nosotros. Por eso es bueno hacer ese énfasis, es bueno hacerlo. Por eso cuando tú eres amado por Dios y eres llamado por Dios, tú tienes que amar el llamamiento de acuerdo como Él te amó. Ese es el nivel de tu amor hacia el llamamiento de Él. Y tú siempre tienes que evaluar y valorar a Dios, no de acuerdo a la circunstancia que tú tienes hoy, ¿no? Sino que tú tienes que valorar el pasado que tuviste, el presente que hoy tienes y el futuro al cual Dios te lleva, ¿no? Porque lo circunstancial, como dice la palabra, siempre va a ser circunstancial. Porque Dios siempre se va a ir moviendo en tu vida. Dios siempre te va a ir enriqueciendo más y más. Dios te va a ir llevando de gloria en gloria. Pero tú tienes que tener un corazón correcto, una mente correcta, un pensamiento correcto, una actitud correcta, y lo demás lo hace Él. Amén. Entonces, Él necesita ser amado. Él es necesario que le amemos como Él merece ser amado. Entonces, dependiendo del concepto que tenemos de Dios, así será la manera en que le amemos y le sirvamos. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? ¿Que es egoísta? ¿Que te dio parte de Él? ¿Que envió un ángel a sufrir por ti? No. Él se dio el todo. Entonces, si tú tienes el concepto de que Él se dio en el todo, ¿cuál va a ser tu respuesta? El todo tuyo. Tiene que ser el todo tuyo. Tú no tienes alternativa. No tenemos alternativa. Por eso la dimensión de la entrega tiene que ser, la dimensión de tu entrega y de mi entrega tiene que ser evaluada en la dimensión de lo que Él nos dio. Siempre. Por eso, amado, tú necesitas tener tu corazón muy entregado. Tú no necesitas tener en tu corazón cosas que compitan con Dios. Tú tienes que tener tu corazón bien rendido ante Él, ¿no? Bien rendido. ¿Por qué? Porque todo lo que en tu corazón compita con su propiedad que tú eres, se transforma en un estorbo para ti. Y muchas cosas pueden ser un estorbo. Entonces, por tanto, si nosotros dependemos del concepto que tenemos de Dios para poder amarle y servirle, por tanto, si el criterio que tienes de Dios es pequeño, así va a ser tu adoración y tu entrega hacia Él. Si Dios para ti es alguien más, como muchos o como cualquier otra persona, así va a ser. Si Dios es solamente un Dios, pero no el Dios, porque hay una gran diferencia en que Dios pueda ser un Dios en medio de muchos dioses, pero que Dios sea el Dios en medio de todos los dioses que el mundo se ha generado y se ha creado. Eso hace una diferencia en tu vida. Porque usted sabe que el ser humano tiene muchos dioses. Aún los evangélicos tienen dioses. Y no se dan cuenta algunos, ¿no? Hay algunas personas que porque usted sabe que Dios es aquel al cual usted le da la preeminencia en su vida.
Así de sencillo. El que tiene la preeminencia en su vida, ese es su Dios. El que tiene el primer lugar en su vida, ese es su Dios. Aunque usted pueda tener a Dios en otros lugares de su vida. Entonces, en ese nivel, Dios es parte de todos los dioses que usted tiene. Entonces hay personas que son creyentes, pero a veces la opulencia y la bendición de Dios le ha llevado a tener esas cosas primero antes que Dios. Hay otras personas que sus profesiones, hay otras personas que sus familias, sus esposos, sus hijos, los hijos sobre todo a veces, ¿no? Si no, pregúntenle a Abraham, ¿no? Entonces Dios tuvo que desnudar el corazón de Abraham para sacar lo que era una bendición y ponerlo solamente como una añadidura en su vida, para que el Dios fuera en el corazón de Abraham el todo. Entonces, Dios muchas veces nos va a confrontar a nosotros con esto. Por eso es necesario entender que Dios en medio de su vida tiene que ser el Dios que ocupa el primer lugar como único. Y eso es importantísimo. Esos análisis usted los tiene que hacer. Usted tiene que aprender a evaluar su corazón siempre. A evaluar qué es lo primero en usted. Qué es lo que vulnera muchas veces esa preeminencia de Dios en su vida. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios 4:1 nos da una indicación de cómo debemos andar en la vida. Entonces, el criterio que tú tengas, el pensamiento, la opinión, el concepto que tú tengas de Dios, esa va a ser la dimensión en la cual en lo que Dios va a ocupar tu vida. Y el apóstol Pablo en Efesios, en este capítulo, el apóstol Pablo es muy enfático cuando dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. Mire cómo comienza este texto. Dígame usted, cuando uno está en la cárcel, ¿quién tiene ganas de andar escribiendo quién tiene ganas de andar diciéndole ámense unos a otros y exhortando a los que están libres? Dígame usted, ¿quién tiene ganas? Si de pronto a usted le falta para pagar la luz y a usted no le saca a nadie una frase, una alabanza, nadie le saca un saludo, no contesta ni un WhatsApp, nada de eso, ¿no? Entonces de pronto usted a veces y yo somos consumidos por estas pequeñeces, pero aquí estamos hablando del apóstol Pablo. Y mire cómo comienza su carta y su saludo, su exhortación. Él dice: yo pues preso en el Señor. Lo que él quiere decir, ni aún estas cadenas, ni este cepo me va a quitar la elección del llamamiento de Dios en mi vida. Y yo desde aquí, desde el cepo, desde la cárcel, desde la humedad, desde la hediondez de esta cárcel, desde la oscuridad de estas catacumbas donde estoy preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Yo le pregunto a usted, ¿era digno el lugar donde él estaba? Por eso, amado, el llamamiento no tiene que ver con que no te falta nada en tu casa, no te falta nada en tu vestuario, en tu closet, en tu mesa. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que no te falta nada con respecto al llamamiento de Dios, que lo tienes todo. Y aunque te tienen en la mismísima pudredumbre de la cárcel, tú puedes decir esto que dice el apóstol: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Porque dime tú, una persona, cuando tú le enseñas a alguien y le dices, oye, tú tienes que andar con excelencia, de pronto tú ves a esa persona que tiene por fuera una escasez tremenda, y dice, pero me está dando remedio para los callos y tiene juanetes. Entonces tú podrías pensar eso, pero él habla desde la riqueza, desde lo más profundo de su interior. Recuerdo una vez, escuché una frase como esta, ¿no? Un turista pasó por un lugar donde había ido a vacacionar, y de pronto pasó por un lugar, en medio de toda la belleza del lugar donde estaba,
había una casa muy modesta, pero no pobre, y el turista le preguntó al dueño de la casa, le dice, ¿usted me puede indicar tal dirección? Y el turista se la indicó. Y lo queda mirando el turista a la persona y le dice, ¿por qué usted no tiene más cosas? ¿Por qué usted es tan pobre? ¿Por qué no? ¿Usted cuántos años vive aquí? 60 años. Pero en 60 años no ha logrado hacer nada. Entonces la persona le dice, ¿le puedo hacer una pregunta antes de contestarle? Sí. Diga, ¿usted de dónde es? Bueno, yo soy de Europa, de tal lugar. Yo lo veo que usted anda solamente con esos bolsos. ¿Por qué no anda con un carro, con su mueble, con su casa, una casa rodante? ¿Por qué no anda con todo eso? No, pero yo soy un turista, yo estoy de paso aquí. Bueno, precisamente yo le quiero decir lo mismo. Yo estoy de paso en este tierra. Entonces él dice que el turista lo quedó mirando, agachó su cabeza y se fue. Porque muchas veces nosotros tenemos los conceptos tan errados de las personas. Nosotros dimensionamos la riqueza de una persona por lo que tiene. Porque aquí Pablo estaba en la cárcel. Pareciera ser que por fuera tenía muchos problemas, pero él era tan libre por dentro. Porque en el llamamiento la libertad tiene que ver con esto. Con esto tiene que ver la libertad. Por eso el apóstol dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando una persona está en tremendos conflictos, usted le dice, usted le puede soltar a esa persona y le puede decir, mira, sé humilde, sé manso en medio de una problemática. Y esa persona lo más probable es que te diga, pastor, no me venga a hablar de esas cosas. Pues yo lo único que le puedo decir, ¿dónde está Dios? Mire todo lo que me está pasando, mire todo lo que me sucede. Y usted me pide que yo ande en mansedumbre y sea humilde. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del cual me ha hablado? ¿Era esa la conducta del apóstol Pablo en medio de su llamamiento? ¿Cuál era su vocación? Con toda humildad y mansedumbre. Él aceptaba con toda humildad y mansedumbre lo que estaba viviendo, sabiendo que la vocación de su llamamiento no dependía de la libertad física, sino de cuán libre era por dentro él. Entonces, amado, usted puede a lo mejor tener muchos conflictos en casa hoy y puede que Dios esté purgando en su vida muchas situaciones, producto de esas mismas situaciones que usted está viviendo. Pero usted puede estar tan metido en el problema que no se da cuenta de lo que Dios está purgando y depurando en su vida. Por eso cuando uno sufre una situación difícil, crítica en la vida, usted no evalúe lo que le sucede por fuera, evalúe qué es lo que está siendo removido por dentro. Eso es lo que usted tiene que ver. Eso es lo que usted tiene que evaluar. ¿Qué es lo que Dios está mostrando dentro de usted, producto de lo que le está permitiendo vivir? Y no me venga aquí con que el mundo se le vino encima. Porque si hay alguien que pudo haber dicho eso, era el apóstol Pablo. Él podría haber dicho, todos me han abandonado, todos me han dejado aquí, estoy preso. No. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Así que, amado, usted sabe que de pronto cuando yo estoy exhortando de aquí, yo veo a la gente que se pega de pronto así, ¿no? Cuando yo veo a la gente pegar así, es porque algo la dejó pegar, ¿no? Una palabra la dejó ahí. Yo no sé si la espada le está entrando despacito así, entonces está así, ¿no? O sea, está así como a media así, como que la está atravesando esa espada, entonces como que no se puede mover. Porque si se mueve le duele, ¿no? Así es la palabra del Señor. Así es. Entonces, como el apóstol Pablo habla de la dignidad, usted fue llamado con un llamamiento santo y digno. Entonces, el que conoce la dignidad de Dios servirá y adorará conforme a la altura de esa dignidad. Entonces, solo cuando recibimos
la revelación de la gloria de Dios, aprendemos a servirle como es digno de Él y humillarnos delante de su presencia, nunca va a ser un problema. El imán que trae la persona de Dios y su gloria es el espíritu manso de un corazón humillado. Entonces el asunto es que Dios es humilde, tan simple como eso. ¿Se acuerdan cuando aprendimos que Dios es humilde? Dios es humilde. Si Dios le exige humildad a usted, es porque Él lo fue primero. Dios a usted nunca le va a pedir humildad si primero no le mostró cómo se ejerce la humildad. Por eso, amado, la humildad y la mansedumbre no es algo en lo cual usted tenga que reflexionar tanto. Aplíquelo y hágalo, sea humilde, baje su rostro ante el Señor, ante los tratos y los procesos del Señor, pero ante la adversidad mantente gallardo, ¿no? Incólume, firme. No derrames lágrimas en medio de los problemas. Esas lágrimas resérvatelas para el Señor, para que Él te fortalezca, te llene, para que te goces en su presencia, pero no te quebrantes ante la adversidad. El asunto es que como Dios es humilde, tan simple como eso, aunque Él es el alto y el sublime, también es humilde, pues hay algo en su carácter que lo hace manso y fiel, ¿o no? Claro que sí. Cuando el Señor ve a alguien que tiene su sentir, su naturaleza quebrantado y humillado, Dios desciende a identificarse con esa persona. Pero Dios no se puede identificar con el altivo, con el soberbio, con el esquivo, con el que tiene prioridades, alternativas. Y Dios solamente es uno más en medio de todas sus alternativas. Entonces, Dios no puede tener contacto y Dios no es relevante con esa persona porque Dios no es relevante para ti. Entonces el llamamiento tiene que ver con esto. El apóstol, para él, pudo haber sido relevante estar en la cárcel y todo su discurso en la carta puede haber sido de lo que estaba viviendo, pero no, para él, aún en la cárcel, la honra del ministerio era intocable, aún por las circunstancias. Por eso, amado, tú cuando tengas una problemática en tu vida, no dañes el llamamiento. Nunca dañes el llamamiento. Nunca cuestiones por qué estás viviendo algo. Valora por qué Dios te tiene viviendo eso. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Y yo le pregunto, ¿Pablo estaba en una prueba? Claro que estaba en una prueba. Claro que estaba en una prueba. Y tremenda prueba. Entonces, cuando el Señor ve a alguien que tiene su sentir, su naturaleza quebrantado y humillado, desciende a identificarse con esa persona. Porque así es su carácter y su persona y su conducta. Por eso el que le conoce puede caminar con él y no tropezar jamás. Hay algunas personas que caminan con Dios y no más Dios los prueba un poco y ya tropiezan y están dejando al Señor de lado. Mire, los que hemos conocido al Señor sabemos que vamos a vivir muchas situaciones difíciles en la vida, lo sabemos. Yo se lo digo desde ya, se lo vaticino, ¿no? Hay personas que llegan a Cristo y viven más cosas terribles y me dicen, pastor, yo antes que llegara al Señor no vivía esto. Bienvenido a la verdad que siempre tuviste a tu alrededor. Lo que pasa es que nunca abriste tus ojos para ver lo que está sucediendo a tu alrededor, porque que Dios te rescató a tiempo, pues si no el desastre en tu vida hubiera sido tal. Lo que pasa es que ahora tú estás siendo consciente de lo que estás viviendo y estás ordenando lo que antes para ti. Ese es el tema, ¿no? Entonces, como el Dios que nosotros servimos es un Dios humilde, nosotros debemos entender algo que es muy importante en medio de esto. Nosotros y usted y todos los de este lugar, los que somos ministros del Señor, pertenecemos a Dios y somos de su exclusividad. Usted es exclusivo.
como tal es exclusivo. Usted no puede tener otro uso más que para el uso de Dios. Usted no tiene otra exclusividad. Mire, los que tienen su trabajo, usted sabe que los que firman un contrato, los que han firmado un contrato alguna vez, ¿cierto? En una de las partes del contrato dice, normalmente todos los contratos dicen esto: usted, ¿cierto? Usted va a pertenecer a esta empresa y tiene prohibido ejercer otras labores paralelas para las cuales usted está siendo contratado en esta empresa. Y eso es causal de despido. O sea, usted lo sorprenden trabajando para otro, cuando una empresa usted lo tiene como una exclusividad. Esto normalmente, pues, en la venta, en el trabajo que yo trabajé en la venta, ese era un detalle crucial. ¿Por qué? Porque uno podía trabajar a dos bandos en la venta, ¿no? Entonces a uno le ponían esa máxima ahí. Y si uno no la cumplía, uno se iba sin nada. Aunque tú tuvieras años en la empresa, te despedían sin ninguno. ¿Por qué? Porque violaba una cláusula que era importantísima. Entonces, para nosotros los ministros del Señor, para usted y para mí, nosotros debemos aprender que tú no puedes jugar a dos bandos. Y la Biblia dice, o eres tibio, y yo te vomito de mi boca, por lo tanto te prefiero frío o caliente, pero tibio te voy a vomitar. Tibio quiere decir que tienes dos aguas, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja así. Y hay gente que se puede desarrollar así en el ministerio, pero Dios eso no lo va a aprobar, tarde o temprano lo va a desaprobar. Entonces, como los ministros pertenecen al Señor, mire lo que Dios dice acerca de los que apartan. Números capítulo 8, verso 13-14, vamos ahí. Porque aquí el Señor ocupa una frase que es muy particular, ¿no? El Señor dice, cuando Moisés tiene que reconocer a los ministros, mire lo que dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerán en ofrenda a Jehová. Mire, los levitas. Usted sabe que eran 12 tribus, y Dios dice, de las 12 tribus me vas a dar una tribu a mí, y esos van a ser míos. Y Dios le dice aquí, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas, míos. Y cuando usa la palabra míos, está hablando de que es de su exclusivo uso. No hay otro uso para ellos más que el de Dios. Los demás todos podían ir a trabajar donde querían y podían trabajar en las labores que querían y hacer riqueza y hacer todo lo que querían en la tierra que el Señor le iba a dar. Pero los levitas no podían hacer nada de eso. Los levitas, ¿no? Levitas tenían que evitar todo. Levitaban a todo, ¿no? Solamente eran exclusivos para el Señor. Ahora se habían dado cuenta. Levitaban a todo trabajo, solamente de exclusivo para el Señor. Ese era el tema. El tema es que eran de exclusividad, eran de uso particular, único, que no involucraba a nadie, solamente el trabajo divino, ¿no? Entonces, esta palabra nos enseña entonces que los ministros son una ofrenda para Dios. Entonces, mira, cuando tú traes una ofrenda delante del Señor, ¿tú te puedes venir después y sacar esa ofrenda y llevártela? No. O sea, tú presentaste una ofrenda y cooperaste. Dejaste una ofrenda. O sea, tú eres una ofrenda para Dios y no puedes tú restarte del lugar de donde fuiste una ofrenda. Por eso la ordenación tenía que ver que ellos iban a hacer una ofrenda y ya no podían recuperar más su autonomía. Ellos eran de Dios. Ya no tenían autonomía. Eran de Dios y para Dios. La próxima semana vamos a ver un tema muy importante con respecto a esto, porque que el tema de lo que los levitas veían cuando Josué le repartía a todos la tierra y ellos estaban ahí mirando ahí, que no se les daba nada. Todos con tierra, lugares, y los levitas todos ahí sin recibir nada. Eso lo vamos a ver la próxima semana, eso le va a gustar a usted. Dice, esta palabra nos enseña entonces que los ministros son una ofrenda de parte de Dios. Números capítulo 8, verso 13-14. Esto es importante.
que usted lo entienda. Porque en Egipto, cuando Faraón no quiso ir, cuando no quiso dejar ir a los israelitas, ¿se acuerdan? Cuando el Faraón tenía que dejar ir a los hijos de Israel, hirió a todos los primogénitos de la nación, pero guardó a los que él llamaba y a los que vivían en Gosén, que era su pueblo. Su pueblo estaba en Gosén, en un lugar donde estaba Gosén, ¿no? Dice la Biblia que 10 plagas cayeron sobre Egipto, pero ninguna de esas plagas tocó a su hijo. Porque a Israel Dios le llama mi hijo. Por eso cuando va Moisés a hablar con Faraón, ¿cierto? Dios le dice, dile a Faraón que deje ir a mi hijo. Porque Israel era su hijo. En medio de todas las naciones del mundo, Él se reservó esa nación para Él. Para hacer de esa nación un reino de reyes y sacerdotes. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por tal razón, todo primogénito de ahí en adelante y de ahí en adelante, todo primogénito desde esa vez que Dios se reserva a Israel y hiere toda la nación, desde esa vez, ¿cierto? De ahí en adelante, Dios se reservó para él. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 12, 13, verso 2, 11 y 12. Vamos a ver ahí. Y dice, recuerden ustedes, Dios era una nación en medio de otra nación. Dios era un pueblo en medio de otro pueblo. Dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubiere dado, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. De ahí Dios comienza todo un trabajo de elección, los primogénitos, lo primero, la primicia iba a ser de Dios. De ahí comienza a poner esta demanda Dios sobre la nación. Pero antes ellos no sabían de esto, ¿no? Antes ellos no sabían. Dios las fiestas se las da a ellos cuando salen de Egipto. Por eso es importante que cuando nosotros celebramos la fiesta aquí, el espíritu de la fiesta, la celebramos porque desde el día que Dios nos hizo libre, Dios nos ha llevado de fiesta en fiesta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Yo no sé usted, pero a mí el Señor me ha hecho disfrutar fiesta. Y yo sí que fui a fiesta cuando andaba lejos del Señor. Pero ninguna la he disfrutado tanto como las fiestas de acá. Esta fiesta que el Señor a nosotros lo hace disfrutar. Entonces, dice, esto es importante entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Porque para Dios, lo primero, en Egipto lo primero de Dios era su pueblo. Dios lo sacó e hirió todo lo que no se quiso someter a aquello. Porque si Faraón hubiera dejado ir a Israel, Dios no hubiera dañado su nación. Entonces, Dios le dice a Faraón, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, que era Israel. Y Faraón dijo, no, si no lo dejas ir, yo daño al tuyo. Entonces Faraón se puso a hacer un gallito con Dios. Y adivinen quién perdió. La historia deja claro quién perdió ahí, ¿no? Entonces, cuando tú y yo, porque aquí hay una enseñanza tremenda, un principio eterno. Cuando Dios a ti te exige lo mejor, lo primero de tus frutos, dáselo. Porque lo primero de tus frutos bendice todo el restante que te queda. Amén. Eso es poderoso. Por eso Dios al pueblo, recuerde que este mes que viene el mes de la mayordomía, usted va a aprender muchas cosas con respecto a esto. Cuando Dios a su pueblo le enseña estos principios, ese pueblo nunca más dejó. ¿Sabe usted por qué Dios le permitió que nunca más ese pueblo viviera la miseria y la pobreza? Porque Israel era un pueblo muy rico, riquísimo. Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, desvalija a Egipto. Lo dejan en bancarrota. Y ellos mismos no se dan ni cuenta. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando Faraón dice, estos nos dejaron desvalijados, porque toda la gente les dio oro, piedras preciosas, de todo eso le dieron. Claro, y después cuando los desvalijaron se dieron cuenta, no, vayan a buscarlos. Pero ya era tarde. Entonces, ¿dónde están los principios aquí? Faraón no deja ir al primogénito de Dios y Dios toca a su primogénito. Ahí hay un tremendo principio de
Porque Israel era lo mejor, era su parte, era la parte de Dios del mundo para él. Y con eso iba a bendecir a todo el mundo. Israel no entendió esa parte, ¿no? Israel nunca entendió que la elección hacia ellos era para bendecir al mundo entero. O sea, ellos pasaron de la exclusividad que ellos eran, de la exclusividad pasaron a la famosa frase que hoy día se administra mucho en las redes sociales, ¿no? Ellos pasaron de la exclusividad a la discriminación, porque ellos, al sentirse exclusivos, discriminaron a todos. Eso fue un error en ellos. Entonces, ¿dónde que tú tienes siempre que evaluar esto? Tomar la enseñanza de lo que le pasó a Israel. La elección de Dios contigo tiene que ver con que tú eres su bendición en medio de los pueblos. Israel nunca lo entendió. Entonces ahí es donde está el detalle de tu elección. Entonces, Egipto simbolizó esto. Egipto simbolizó la tragedia de un faraón que tenía un hijo, ¿cierto? Y Dios justo lleva, porque pareciera ser que el hijo, él era el único hijo que tenía, según la historia, pareciera ser que Faraón era el único hijo que tenía, el primogénito. Entonces, Faraón tocó al de Dios y Dios tocó al suyo. Y sacó igual a su pueblo. Entonces, esto tiene una enseñanza para hoy. Porque en el Nuevo Testamento, los creyentes, hoy nosotros los creyentes somos sacerdotes. Dios, la idea de Dios siempre fue hacernos a nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Siempre fue la idea de Dios. En el Antiguo Pacto fue la idea y en el Nuevo Pacto también lo es. Dios nunca cambia de idea. Por eso hay gente que a mí me extraña que de pronto la gente hable del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, amado. El Antiguo Pacto es lo mismo que el Nuevo Pacto. La única diferencia es que en el Nuevo Pacto vemos con más claridad lo que el Antiguo Pacto no nos mostraba. Esa es la única diferencia. Es lo único que yo veo. No veo otra cosa. Y te lo voy a demostrar por la palabra. Entonces, esto tiene una enseñanza para hoy, para nosotros, porque el Nuevo Testamento, todos los creyentes, todos son sacerdotes como Dios siempre lo quiso. Vamos a Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, por favor. Como Dios siempre lo quiso. Esa fue su idea original. Nunca ha cambiado de parecer. Es lo que Dios ha hecho de nosotros hoy en día y lo hará mañana. Mire lo que dice Dios en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Él dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire, gente santa. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16? Dice, así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Bueno, el apóstol Pedro está aludiendo a ese texto en el Nuevo Pacto. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. No, con respecto a todo esto, la idea original de Dios es que tú seas rey y sacerdote, que seamos un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios. Dice, y de Jesucristo, está hablando aquí acerca de la revelación, el capítulo 1, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Cuál era la idea original de Dios? Hacernos un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que completó al final? Lo hizo al final. Vamos a hacer un reino de reyes y sacerdotes, sí o sí. Ese es el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque a Jesucristo se le dio un nombre, Rey de Reyes, Rey mío. Yo me acuerdo antes, me acuerdo cuando era muy joven, cantaba una canción, una canción que sonaba bonito, pero no era bíblica. Pero sonaba bonita la canción. Y la gente lloraba cuando cantaba esa canción. Yo era joven ahí. Y me acuerdo que la canción decía, si tú eres el rey y yo tu hijo soy,
soy un príncipe también. Pero resulta que la Biblia no habla de que yo soy un príncipe. La Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, pero no príncipes. Hay una gran diferencia entre ser un príncipe. El príncipe tiene que esperar que muera el rey para poder ocupar su lugar. Nuestro rey es un rey eterno y vamos a reinar con él. Por eso la Biblia dice que él es rey de reyes y señor de señores. Amén. Entonces, como la Biblia dice esto, no tan solo eso, sino que también todos los salvos son primogénitos. O sea, tú eres primogénito, yo soy primogénito, nuestro rey es primogénito. Entonces, cuando estas cosas están en la palabra de Dios, a nosotros nos cambia el espectro de la elección que Dios ha tenido de nosotros. Porque el llamamiento tiene esto, el llamamiento tiene transversalmente, Dios tiene transversalmente para todo su pueblo la misma gracia y la misma gloria. La diferencia, ¿cierto?, en la honra del llamado a lo cual tú fuiste a ejercer. Es lo único que te hace diferente al otro. Pero en gracia, en poder, en autoridad, tenemos la misma de parte del Padre. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 16. Vamos ahí. Porque estamos estableciendo fundamentos de tu llamamiento, de la honra del llamamiento que tú tienes, ¿no? Tú no eres tú no eres el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo, tú eres primogénito. Yo soy primogénito. Somos primogénitos. Hay un primogénito que es Jesucristo el Señor, el primogénito de los primogénitos. Entonces, mire lo que dice aquí el Señor. Dice, porque no os habéis acercado, aquí está hablando Hebreos, al lugar donde nosotros hemos venido. Yo en una oportunidad enseñé esto, pero quiero profundizar en esto. Porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Aquí está hablando de cuando Moisés en el Hebreo capítulo 12, del 16 al 18 y 23, todo eso ahí, ¿no? Ahí para allá. Hebreos 12, 18 en adelante. Okay. Dice, ¿por qué no os habéis acercado al monte entonces que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas, la tempestad, el sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No es a ese lugar donde Moisés hablaba, no es el lugar donde estaba Moisés y el pueblo veía cómo Moisés hablaba con Dios. No es ese el lugar, es un lugar mucho más glorioso. Aunque ese lugar en sí mismo tenía mucha gloria, ¿no? Dice, espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Vamos a comenzar a enseñar qué significa estar en el monte de Sión, ¿no? Eso a ti te va a cambiar la perspectiva de quién tú eres hoy aquí en la tierra. Poco a poco vamos a ir aprendiendo aquello. Mire, mi hijo ya tiene adelantado a los jóvenes, así que ellos los padres le pueden preguntar a los hijos si quieren en casa. Ya los chicos van más adelantados con ese tema. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Qué es lo que eres tú entonces? Tú eres primogénito. Tú no eres el segundo hijo ni el tercer hijo, y esto es para que nadie se jacte delante de la presencia del Señor. A medida que van llegando, todos son primogénitos, todos son primogénitos, todos son primeros, porque caben dentro del primogénito de los primogénitos. El que está en Cristo es primogénito. ¿Cuánto dicen gloria al Señor por ello? Sí, ¿sabe por qué? Porque esto termina con las competencias dentro de la iglesia. Esto acaba con las competencias. Y esto es lo glorioso de la elección de Dios sobre nosotros. Él nos hizo primogénitos a todos. Bueno, por tanto, yo cuando te miro a ti, te miro como el primogénito de Dios. Tú cuando me miras a mí, me miras como el primogénito de Dios. La honra de la elección y del llamamiento que yo ejerzo dentro de una congregación, eso es diferente. Esa es la honra ministerial. Pero no tiene que ver con la posición en sí mismo. Entonces,
Jerusalén, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. Gloria al Señor por ello. Entonces, cuando tú lees todo esto, la honra del llamamiento de Dios sobre nosotros es tremendo, hermano, poderoso. Entonces, tú ya no puedes hacer lo que quieres. Tú eres el primogénito de Dios. Dios te ve, como le decía a Israel, como la niña de sus ojos. ¿Sabes que la niña del ojo es aquella parte que está ahí? Importante por donde se ve. La niña de sus ojos. El Señor mira a través de tus ojos. Una vez un pastor enseñaba. No me puedo imaginar de pronto al Señor asomándose a través de mis ojos, así como una ventana y mirando hacia afuera. Porque Dios mira a través de tus ojos. Porque, mira, Jesucristo, nosotros, de parte del Padre, para que Dios a ti te vea a ti, primero pasa por Jesucristo y después te mira a ti. Y como te mira por Jesucristo, te ve hecho perfecto en Él. Ojo, los que estamos en Él. Porque estar en Él es una cosa. Y estar en la iglesia es otra cosa. Totalmente distinta. Por eso nosotros tenemos que permanecer en Él. ¿Para qué? Para que cada vez que Dios te vea a ti, te vea como este texto que dice aquí, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, los que estamos en Cristo. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, quiere decir en Él, dentro de Él. Entonces, todo esto, hermano, todo esto a ti te da esta señal. Tú eres de uso exclusivo de Dios. El día que tú le das otro uso a tu cuerpo, a tu vida, a tus ojos, a tus manos, a tu corazón, tú le das un uso diferente, ya no eres de exclusividad de Dios. Por eso nosotros no podemos hacer lo que queremos. No podemos ir donde queremos. No podemos hacer lo que queremos. Por eso Dios nos ha puesto padres en la tierra. ¿Para qué? Para que esos padres, si están gobernados por Dios, si esos padres están sometidos a Dios, nosotros como hijos debemos someternos a esos padres. Ahí cumplimos el modelo perfecto. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del culto. Vamos a ver los privilegios de ser un hijo. Entonces, en este párrafo tú necesitas entender la profundidad de lo que implica esto. Colosenses nos habla entonces acerca, no tan solamente estos textos nos hablan de esto, sino que también Colosenses nos habla y aporta también otro ingrediente con respecto a la exclusividad, con respecto a la honra del llamamiento de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15, por favor. Así como nosotros somos la congregación de los primogénitos, Colosenses, el apóstol Pablo aporta con esta revelación y él dice, Colosenses 1:15 dice, también en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito. Él fue el primero, pero a ti no te hizo segundo, te hizo primogénito igual que Él. Según este texto, estamos delante del Padre, representados por el primogénito. Por lo tanto, el Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nos ve como tal. El primogénito hizo de Dios, nos hizo a todos primogénitos, de tal forma que el llamado de Dios nos capacita con todas las virtudes que a Cristo se le dio en su llamado. A Cristo se le dieron virtudes únicas por cuanto fue hijo. Por eso el apóstol Pablo enfáticamente, insistentemente en sus cartas nos dice que debemos llevar la imagen de su hijo. Porque el que lleva la imagen de su hijo carga la primogenitura del hijo. Esto es importantísimo. Por eso hoy, hermano, cuando tú andes en algún lugar, escucha bien, aprende a pensar como primogénito. No pienses de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo. Piensa como primogénito. Yo soy libre, no soy esclavo. Yo puedo estar siendo probado, pero voy a probar. Yo estaré siendo oprimido, pero voy a vencer.
La injusticia puede estar confrontando mi vida, pero el juez justo me va a hacer justicia. Entonces tu pensamiento siempre tiene que tener ese ingrediente. Porque Israel esperó 430 años para ser libre. Y ellos nunca se olvidaron. Porque traspasaron la palabra profética, la traspasaron de generación en generación. De generación en generación. Hubieron generaciones que no conocieron la libertad. Pero no porque esas generaciones no la conocieron. Su linaje iba a ser libre tarde o temprano. Entonces tú tienes que aprender a pensar de esta manera. Así, de esa forma se piensa. Entonces el llamamiento de Dios es que los levitas son una ofrenda. Ya lo estábamos viendo, ¿no? El llamamiento de Dios, los levitas son una ofrenda de Israel para Dios. De las 12 tribus, Él se reservó una exclusivamente para su servicio. A eso se le llama primicia, que es lo primero y lo mejor del pueblo para Dios. Es increíble, amado, que cuando tú haces un análisis en todo esto, la gracia de Dios a nosotros nos ha alcanzado en un tiempo que nos es difícil vislumbrar. Nosotros solamente por la historia podemos conocer lo que pasó con Israel. Nos es difícil dimensionar cómo fue aquello. Pero la historia nos ilustra en pasajes muy claves cómo Dios operaba con respecto a los que eran hijos en el pasado y con respecto a los que son hijos hoy. Dios a nosotros siempre, de acuerdo a lo que leímos, Dios siempre hizo una elección para alcanzarlos a todos. Porque la idea de la primicia, según el apóstol Pablo, la idea de la primicia siempre, ¿cierto? La primicia es que toda la masa restante, dice el apóstol Pablo, va a ser bendecida por esa primicia. ¿Qué es lo que pretendía Dios con Israel? Que la elección de Israel iba a servir para que todo lo restante fuera bendecido por causa de esa primicia. Entonces, amado, cuando Dios a ti te llame con exclusividad dentro de tu familia, este es un mensaje para nosotros, los que tenemos familias que no han creído todavía y no se han entregado. Recuerda que tú como primicia del Señor dentro de tu familia, por causa tuya, toda la demás masa va a ser bendecida y va a ser alcanzada por Dios. Porque al final de cuentas, Israel fue la primicia. Y al final todos fuimos alcanzados por esa fe en el llamamiento de un hombre llamado Abraham. Entonces, toda esa gracia y toda esa gloria, cuando Dios ve a Abraham, si bien es cierto, le dice amigo, ¿cierto? Porque a Abraham le llamó amigo, pero Abraham operó en la conducta de un hijo. No operó en la conducta de un amigo, aunque Dios le llama amigo. Ve todo lo que hizo Abraham. Y todo lo que hizo Abraham fue la voluntad del que le llamó. Y todo aquel que hace la voluntad del que lo llamó, es inevitable escuchar desde el cielo: este es mi hijo amado. Porque eso es lo que la Escritura no dice, pero está intrínsecamente en cada línea. El que hace la voluntad del que me envió. Por eso, amado, tú cada vez que tú haces la voluntad del Padre, sobre tu vida y sobre mi vida, cada vez se posiciona más esa frase que fue dada al Hijo cuando salía de las aguas. La única forma en que tú y yo seamos hijos es que hagamos la voluntad del Padre. Y eso es lo que hace el llamamiento de Dios. Entonces, el llamamiento de Dios en lo más profundo, en lo más profundo del corazón de Dios, tiene este ingrediente: honrarte con algo que solamente Él te puede dar, nadie más. Nadie más te puede honrar como el que llama. Por eso el que llama es el que viste, y el que viste te viste de su honra. Por lo tanto, de aquí en adelante, tú ya no representas lo que tú eres, representas al que te llamó. Y ese tiene que ser el ingrediente vital dentro de lo que tú desarrollas y haces diariamente. Así que en esta mañana, amado, son las 11:15, que el Señor guarde tu vida, fortalezca tu vida, llene tu vida del llamamiento,
que el llamamiento de Dios sea algo para ti importantísimo, tan importante que no haya nada, que todo lo que quiera vulnerar, combatir, distraer tu llamamiento, tú lo reprendas. Y eso incluye todo lo que está a tu alrededor, todo lo que está cerca de ti, lo que te quiera distraer de su llamamiento. Que nada te distraiga, que nada te saque de la elección que Dios te ha dado en Cristo Jesús.